Shalom Ubrajot para todos los estudiantes de Aprendamos Torah. Soy el Moré David Osorio y nuevamente es un privilegio estar nuevamente con ustedes para estudiar la parashá número 39 titulada Jucat. Debemos de recordar que vamos por la 39 y son 54 en el orden anual que nosotros estamos estudiando. Esta porción o parashá la encontramos en el Sefer de Bamidbar, conocido como Números, capítulo 19, versículo 1 hasta el capítulo 22, versículo 1. En toda esa cita vamos a encontrar lo que nos atañe para esta semana. Y aunque el tema de Jucat, o más bien la traducción de Jucat, es de ordenanza o estatuto, nosotros vamos a encontrar un tema predominante a lo largo de toda la parashá. Hay muchas cosas que estudiar, pero no quiero que pierdan de vista la muerte de los tres líderes principales del pueblo de Israel. Ahora, cuando referimos a la muerte, usted podría pensar rápidamente en casi todas las parashá han habido muertes, ya sea enemigos del pueblo de Israel, o también los israelitas cuando se rebelaron y cayeron bajo juicio. Sin embargo, aquí vamos a encontrar unos temas muy especiales. Como ya dije anteriormente, vamos a conocer que partieron los tres líderes principales del pueblo de Israel, entre ellos pues los tres que conocemos como principales, Moshe, Aarón y también Miriam la profetisa. Así que hablando acerca de un resumen de lo que nosotros venimos hablando, vamos a hablar generalidades que hay primero dentro de la parashá para luego después concentrarnos en 3 puntos lo más para que podamos profundizar y sacar nuestras lecciones de vida para incorporarlas a todo nuestro proceso de acercamiento a Hashem. La primera aliyá, como ya he mencionado en las parashá anteriores, cada parashá se subdivide en 7 partes más pequeñas y a cada parte pequeña se le llama aliyá. Aliyá, que significa subir, es porque cada Shabbat se escogen a 7 varones mayores de 13, o sea que ya hayan hecho su bar mitzvah, y se escogen para que puedan subir y tener el inmenso privilegio de acceder a la Torah, aunque sea en una subdivisión llamada aliyá. Así que en la primera aliyá le encontramos capítulo 19, versículo 1 al versículo 17. Ahí vamos a encontrar las leyes de la boca rojiza. También vamos a encontrar la purificación de quienes estuvieron en contacto con cadáveres humanos. La segunda aliyá la encontramos en el capítulo 19, versículo 18 hasta el capítulo 20, versículo 6. Ahí vamos a encontrar la muerte de Miriam y cómo el pueblo después reclama porque tenía sed. La tercera aliyá está comprendida desde el capítulo 20, versículo 7 hasta el versículo 13, y ahí vamos a encontrar el pecado de Moshe y Aarón y el decreto de Hashem sobre ellos después de que ellos fallaron. En la cuarta aliyá, que está comprendida en el capítulo 20, versículo 14 al versículo 21, ahí vamos a encontrar el periodo del pueblo, o más bien el pedido que el pueblo hizo al rey de Edom, y cómo ese pueblo rechazó darle permiso para que el pueblo pasase por su territorio. En la quinta aliyá, está comprendida desde el capítulo 20, versículo 22, hasta el capítulo 21, versículo 9. Ahí vamos a encontrar el tema de la muerte de Aarón el Cohen Gadol, y la guerra contra los kenanitas. También vamos a encontrar la queja del pueblo y el castigo de las serpientes. En la sexta aliyá, que está comprendida desde el capítulo 21, versículo 10, hasta el versículo 20, ahí vamos a encontrar otros desplazamientos y acontecimientos de nuestro pueblo de Israel y también la canción de nuestro pueblo de Israel. La séptima aliyá, comprendida desde el capítulo 21, versículo 21 hasta el capítulo 22, versículo 1, el cual es el final de nuestra parashá. Ahí en esa subdivisión vamos a encontrar las guerras en contra de los reyes de Sihón y de Og, que estaban al otro lado del Jordán. Así que una manera de introducción,
vamos a encontrar que en esta parashá Jucat encontramos una nueva versión, prácticamente es un nuevo ángulo de un episodio, algo conocido por nosotros en las otras parashot anteriores. Por ejemplo, las quejas, estamos viendo las quejas del pueblo de Israel. Ya venimos viendo cómo se han dado algunas quejas algunas veces fueron los egipcios y otros gentiles que estuvieron entre el pueblo. Otras veces se hallaron involucrados líderes de nuestro pueblo. Y también en este caso estamos viendo que también está involucrado el mismo pueblo. Hay todo tipo de quejas en todas las historias que hemos visto en el desierto. Se dieron contra Hashem y también se dieron contra Moshe. Pero aquí en esta vamos a ver una queja en contra del man, o sea, en contra del maná, que recibían del cielo todos los días de la semana, con excepción del Shabbat, ya que en el día viernes se nos lee que recibían la doble porción. Esto es interesante. Por eso es que cuando se está recibiendo el Shabbat, se suele hacer dos hogazas o dos panes, se les llaman halot. Halot es prácticamente la palabra plural de halá. Halá uno, cuando son dos se dice halot. En referencia a la porción que se apartaba para el Cohen. Son dos panes, y eso nos recuerdan entre los simbolismos, nos recuerdan la doble porción que Hashem prometió a todos aquellos que guardan el pacto del Shabbat. Bueno, realmente debemos de pensar nosotros, debemos de quizás meternos un poco y pensar si nosotros hubiésemos estado allí para poder analizar la situación que traemos, porque la verdad, si nosotros vemos desde arriba del graderío como espectadores que están abajo, los jugadores, podemos criticarlos. Pero si nosotros nos pusiéramos en el lugar de ellos, por ejemplo, hiciéramos una pregunta. ¿Cómo nos hubiera ido a nosotros? ¿O qué pasara si nosotros pasáramos comiendo durante 40 años todos los días la misma comida? Bueno, es una pregunta. ¿Qué pasara con nosotros? ¿Nos aburriríamos, nos cansáramos, nos fastidiáramos de estar comiendo lo mismo? Bueno, la respuesta a esta pregunta podría ser que sí. Sin embargo, al leer un poco más en nuestra porción nos damos cuenta que para el pueblo esto no era una queja válida por ese aspecto, ya que nosotros sabemos por las tradiciones de nuestros padres que el maná era un alimento sobrenatural. Un alimento que cambiaba de sabor a medida que la persona pensaba y deseaba, y depende de lo que deseaba, así tornaba el sabor del maná. Que el maná era algo tan especial que el cuerpo lo absorbía de tal manera que los israelitas no tenían necesidad de ir al baño. Esto ya lo hablamos en las parashot anteriores. Ahora, pero si nosotros hacemos un poco más, nos acercamos un poco más hablando acerca de este alimento, y somos prácticamente un poco más, pensamos más acerca de esta parte, de querer entender a nuestro pueblo, bueno, podemos entender varias cosas. Vamos a ver algunos versículos para que nos ayuden a entender un poco más cómo este pueblo prácticamente llegó a fastidiarse de algo tan sobrenatural, algo que realmente ninguna otra generación ha tenido el inmenso privilegio de que reciba directamente del cielo, directamente de Hashem, la alimentación diaria para todo su pueblo. Dice así el texto: habló el pueblo en contra de Hashem y de Moshe. Oiga bien cómo dice el texto. Habló el pueblo en contra, no dice de Moshe, sino que en contra de Hashem y de Moshe. Ya vamos a ver quién era prácticamente esta generación tan temeraria que tuvo la osadía de lanzar una murmura directamente contra Hashem y contra Moshe. Pero dice más el texto. Dice que ellos dijeron: ¿por qué nos han hecho ascender de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay alimento y tampoco hay agua.
y nuestra alma está asqueada del alimento ligero. Esto estoy leyendo una versión un poco más pura para que usted entienda. Y dice que a raíz de esto, Hashem envió las serpientes quemadoras que mordieron al pueblo y murió mucha gente del pueblo. Fue entonces el pueblo a Moshe y reaccionaron y le dijeron a Moshe directamente, le dijeron a él que habían pecado, que orara por ellos. Y Moshe rezó por el pueblo. Y le dijo Hashem a Moshe, haz para ti una serpiente quemadora y ponla sobre un asta, y ocurrirá que todo aquel que fuera mordido la mirará y vivirá. Hizo Moshe una serpiente de cobre y la puso sobre un asta, y ocurría que si mordía la serpiente a un hombre, éste miraba a la serpiente y permanecía con vida. Esto lo encontramos desde el capítulo 21, versículo 5 al versículo 9. Ahora bien, hablando sobre el maná, tenía la propiedad de ser aprovechado totalmente por el cuerpo y por eso ellos no tenían necesidad de ir a hacer sus necesidades. Todo el tiempo que ingirieron este alimento, pues ellos gozaron de este gran beneficio. Esta es la razón por la que en el texto que estamos leyendo ellos dicen este alimento ligero, o sea, pan ligero. Pero por algún motivo que prácticamente no podemos profundizar más porque tenemos poco tiempo, y esto se llama, es una especie de resumen, una especie de comentario. Tratamos de hacerlo resumen, pero se hace muy largo, entonces lo dejamos como comentario. Esta situación les preocupaba y ellos se quejaron en contra de Hashem y de Moshe, y su castigo fue ser mordidos por serpientes que tenían un veneno tan poderoso que ellos sentían que un fuego los consumía por dentro, y por esto la Torá las llama las serpientes quemadoras. Más allá de otros detalles que nosotros podemos considerar de este texto, nos llama la atención la forma en que Hashem eligió para que se curen, o sea, ¿qué eligió él para que el pueblo pudiera ser salvo de estas mordidas? Hasta tal punto es curioso. Es curioso que nuestros sabios se refirieron en un documento conocido como la Mishnah a este caso y a otros similares, y dice, y ocurría que cuando Moshe levantaba su mano prevalecía Israel, pero cuando bajaba su mano prevalecía Amalek. Esto lo encontramos en Shemot, capítulo 17, versículo 11. ¿Acaso vamos a preguntarnos algo para que entendamos el asunto de la serpiente? Oiga bien, para entender el asunto de la serpiente. Y bajo este texto, cuando Moshe levantaba sus manos, el pueblo prevalecía, pero cuando Moshe bajaba sus manos, el pueblo comenzaba a perder la guerra. Entonces, hagamos la pregunta. ¿Acaso las manos de Moshe hacían la guerra? ¿Acaso qué efecto tenía las manos de Moshe, o era el pueblo que al ver las manos levantadas, el pueblo sentía más respaldo? Porque la pregunta debe ser válida. ¿Y qué fue lo que realmente ganó la guerra? ¿Las manos de Moshe o la actitud del pueblo al ver las manos levantadas? Es una pregunta que nosotros debemos de hacerla. Nosotros podemos decir que esto viene a informarte que todo tiempo que Israel observaba hacia arriba las manos, entonces Israel sometía su corazón a su Padre Celestial. O sea, ellos sabían que al estar en alto, la ayuda de los Hashamayim, la ayuda de los cielos, estaba bajando a favor de ellos. Ellos ganaban entonces cuando esto se daba, y si no, eran derrotados. Algo parecido entonces encontramos cuando le dice, haz para ti una serpiente quemadora y ponla sobre un asta, y ocurrirá que todo aquel que fuera mordido la mirará y vivirá. Estamos hablando de Bamidbar, capítulo 21, versículo 8. ¿Acaso la serpiente mata o la serpiente cura?
O sea, tenemos que hacer la pregunta. Esto viene a informarnos que todo el tiempo que Israel observaba hacia arriba, o sea, cuando él observaba hacia arriba, era la misma actitud de ver las manos hacia arriba de Moshe, ellos sometían su corazón a nuestro Padre Celestial. Y entonces cuando ellos miraban hacia arriba, miraban la serpiente, no era la serpiente que los curaba, sino que les recordaba que por el pecado, por la desobediencia de ellos, estaban así, pero al mismo tiempo de mirarla, al mirarla, ellos estaban reconociendo su culpa y al mismo tiempo estaban haciendo teshuvá. Y al hacer teshuvá, ellos eran merecedores de una restauración, de una sanidad. Pero no era la serpiente, sino era para recordarles a ellos que todo lo que estaban sufriendo era por causa de su desobediencia. Resulta que muchas veces las personas cuando están pasando por frecuentes dificultades, por enfermedades, por muchas aflicciones, buscan a quien echarle la culpa. A mucha gente ha aprendido fácilmente a echarle la culpa al diablo, echarle la culpa al Satanás, echarle la culpa al pastor, echarle la culpa al vecino, echarle la culpa al esposo, la esposa, echarle la culpa al gobierno. Pero uno de los que más salen siempre mencionados es siempre Satanás. Pero cuando una persona tiene esta actitud, difícilmente va a ser restaurada, porque la restauración llega cuando nosotros nos humillamos y sabemos que somos nosotros, son nuestras decisiones las que nos han llevado prácticamente a sufrir o a tener ese tipo de aflicciones, y que son esas aflicciones las que nos están purificando de todos nuestros pecados. Por ejemplo, vamos a encontrar también, quiero mencionarles un comentario que está en un libro muy interesante. Nos dice que, por ejemplo, estos dos ejemplos, es decir, lo que ocurrió en la guerra contra el pueblo de Amalek, cuando Moshe levantaba las manos, y el episodio de la serpiente, nos enseñan acerca del poder de obrar en el corazón. O sea, era una actitud de humillación y de obediencia que ellos estaban llevando a cabo cuando alzaban su mirada y miraban a la serpiente. Ahora, esta era de parte de cada israelita. Cada israelita podía entender el mensaje, o sea, no era la serpiente que tenía un poder o que Israel tenía una nueva deidad, sino que prácticamente les estaba haciendo recordar el camino que ellos habían tomado y la consecuencia que estaban sufriendo, y cuando la miraban, estaban aceptando de parte de Hashem y al mismo tiempo recibían su restauración. Ahora, sin estos dos elementos que nosotros estamos considerando, sería imposible fortalecerse y concentrarse para acercarnos nuestras almas y nuestros sentimientos. Ahora, para poderlas hilvanar con todas las enseñanzas espirituales que estudiamos a diario, puesto que nuestros corazones están lejanos de cualquier realidad espiritual, diferente de las cosas que nos rodean durante todas las horas del día. Es por eso que aquí en la Torá se resalta mucho el tema de la ilustración y la imaginación. Cuando Moshe, oiga bien, elevaba sus manos hacia los cielos, provocaba que el pueblo de Israel se dé cuenta de que no debía observar solo al pueblo de Amalek para pelear, para ganar, sino que también tenía que observar a Hashem, que en este momento estaba luchando contra ellos, luchando a la par de ellos contra los amalequitas, sino que debía observar dónde comenzaba la raíz espiritual de ese pueblo de Amalek. Es decir, que ellos debían observar en las fuerzas espirituales del corazón del hombre, ya que toda consecuencia está precedida de una causa. Asimismo, Hashem le ordenó a Moshe Rabbeinu, en esta ocasión que estamos considerando, que coloque una serpiente de cobre en un lugar alto, para despertar el corazón del pueblo, para que medite sobre su verdadera razón de lo que allí estaba ocurriendo, sobre la raíz espiritual de la serpiente,
para que no se dejen llevar solamente por la fantasía natural que ellos tenían delante de sus ojos. Por eso Hashem le dijo a Moshe respecto de la serpiente de cobre que debía hacer, y le dijo, y ponla sobre un asta. En el Tanaj, o sea, conocido como el Antiguo Testamento, la palabra Nes, que traducimos aquí, como esta, o sea, como se traduce, viene de, esta palabra es hebrea, Nes, pero se traduce al castellano como mástil. Generalmente significa lugar alto, lugar elevado, y por eso en ese término es generalmente utilizado con la connotación de milagro, pues también el milagro es algo que se encuentra por encima de todo lo que acostumbramos ver conocido con el nombre de naturaleza. Mediante esta acción se le estaba insinuando al pueblo de Israel que ellos debían elevarse para comprender que a pesar de que alguien que está en un nivel bajo puede pensar que los milagros son fenómenos que no tienen nada en común con el curso natural de las cosas. Alguien que está en un nivel espiritual más elevado debe comprender que en verdad los milagros ocurren a diario y están totalmente conectados y comunicados con la realidad cotidiana. Ahora vamos a ir desarrollando un poquito más lo que venimos hablando. Y esta parashá Jucat comienza prácticamente enseñando sobre el tema de la para adumá. Es una palabra hebrea para hablar acerca de la vaca roja. Esta es una misbah especial. Jucat. Jucat viene de Juk, que son una clase de ordenanza y mandamientos que realmente no tienen mayor explicación. Por favor, póngale atención a esto que vamos a decir. Si lo anteriormente tal vez usted no lo comprendió, si lo anterior tal vez lo tiene que escuchar varias veces porque está complicado quizás para usted comprenderlo, me gustaría que en este punto usted se concentre. Que la palabra Jucat viene de Juk, viene una clase de mandamientos que Hashem nos ha dado, en las cuales no hay mayor explicación. Prácticamente nosotros podemos decir que hay tres clases de mandamientos. Están los mishpatim, que son los juicios, los decretos, las sentencias que ya hay, y están también los hukim, que son otro tipo de mandamientos que en los cuales prácticamente no hay mayor información, pero Hashem nos ha dicho que lo guardemos. Ya vamos a hablar un poco más de esto, pero tenemos un tercer grupo, que son los edot. Los edot también otro tipo de mandamientos que tienen que ver con señales que es distinguibles. Prácticamente estamos hablando como de la kippá, de los tzitzit, estamos hablando podemos hablar también de otros temas como la mezuzá. Y ahí están que son prácticamente señales distintivas que Hashem nos ha dejado para diferenciarnos de entre todos los demás pueblos. Ahora, volviendo a la palabra de los hukim, que es un tipo de mandamiento donde no hay mayor explicación. Por ejemplo, nosotros encontramos en la Torá que se nos dice que no debemos de comer carne con leche, ni con nada lácteo. Prácticamente no hay mayor información. También se nos dice que los niños deben de ser circuncidados los varones de Israel en el 8º día, pero no hay mayor explicación. Hemos podido estudiar y saber muchas cosas y maravillarnos, pero cuando hablamos de cuando hablamos de Jukim, en este caso de Jucat, estamos hablando de un decreto que Hashem dejó para el pueblo y que no nos dejó mayor explicación. Pero ¿por qué no nos dejó mayor explicación? ¿Por qué Hashem no nos explica? ¿Por qué? Para que una persona fuera ritualmente pura, una persona que había tenido contacto con un difunto, con un muerto, ya sea porque era un familiar o un buen amigo, o porque accidentalmente se cayó sobre un cuerpo muerto, o cual fuera la razón, pero tuvo contacto con un cadáver, esa persona quedaba ritualmente impura y por lo tanto no podía comer ningún alimento sagrado,
ni participar en una fiesta, no podía subir a Jerusalén, no podía ofrecer un sacrificio. Ahora, cuando Hashem le muestra esta ley especial, este tema es tan trascendental, entendemos que Hashem no dio mayor explicación, porque Moshe le pregunta a Hashem, le preguntó a Hashem que cómo iba a ser el hombre si el hombre se hallaba en un estado tamé por entrar en contacto con un cadáver, y ahí decía que iba a quedar prácticamente impuro 7 días. ¿Y cómo iba a ser este hombre? O sea, para que entrara en un periodo de purificación y que los 7 días entraran en vigencia, tenía que haber un proceso, pero Moshe pregunta que cuál es la forma en que se va a purificar. Y la Torah nos enseña, la Torah oral nos enseña que hubo silencio de parte de Hashem, pero luego Hashem le revela esta ley especial acerca de la vaca roja. Vemos por ahí también que cuando la vaca se está quemando, se le agregan otros elementos de madera, hisopo y lana, que deben de quemar junto con el cadáver. Y que esta ceniza debe mezclar todo, y esta ceniza se debe mezclar con agua limpia, y esta mezcla debe ser salpicada sobre aquella persona que está en estado tamé. Bien, entonces, reenfocando, uno de los puntos que me gustaría que usted se quedara con esto, que es tan importante, que aunque parece no tiene mayor explicación, porque Jucat es la esencia de un mandamiento que Hashem no deja mayor explicación, pero que nos ha dejado dicho que a la vez debemos de cumplirlo. Ahora, este tipo de mitzvot, este tipo de mandamientos tienen una característica tan especial, que es la única en su clase en la cual nosotros podemos mostrar fe, podemos mostrar pasión, podemos mostrar amor, porque Él no nos ha dado detalles, no nos ha dado colores, sino que nos ha dicho que debemos de guardarlos. Y nosotros no debemos de esperar que Él nos convenza primero, porque si nosotros esperamos primero investigar, como muchos quieren investigar, que por qué era roja, y por qué tenía que tener más de 3 años, y por qué no tenía que tener ningún yugo sobre ella, que también no tenía que ser usada para trabajar, y comienzan a buscar razones, querer entender esta razón, por qué tenía que ser quemada fuera del templo. Bueno, cuando estaba en el desierto nos cuentan nuestros padres que era fuera de los 3 campamentos, pero cuando estaban en Eretz Israel era fuera de Jerusalén. Se considera que ocupaban el Monte de los Olivos porque ya era frontera, prácticamente era la división entre Jerusalén, era como una frontera, entonces iban hasta allá, llevaban la vaca y hacían la ceremonia. Pero si nosotros investigamos y nos convencemos del por qué, entonces ya no es Jucat, ya no es Juk, ya no es Juquín, sino que ya pasó a otra clase. Por ejemplo, cuando alguien se enfrenta a Brit Milá, en el Brit Milá, ¿y por qué hay que hacer Brit Milá? Y comenzamos el pleito y queremos convencernos, y queremos que nos convence, queremos estar plenamente convencidos, entonces aquí ya no hay, ya no es Juk, ya no es Juquín. ¿Por qué? Porque Él lo ha dejado, para que nosotros entendamos, lo ha dejado como un padre le dice a un hijo, mira hijo, toma esta medicina, pero el hijo no le dice, papá, pero decime cuál es su composición química, decime cuál es la composición química antes que yo me la tome para saber si me va a dar un buen efecto. No, el hijo no le pregunta eso al padre, él confía que aquello que le está dando le va a curar de la enfermedad, porque él confía en su padre, no necesita saber qué tipo de configuración, qué tipo de química lleva, cuáles son los elementos que lleva, el único que quiere saber si su papá se lo aprueba. Entonces cuando nos enfrentamos a Jucat, nos encontramos con una ceremonia, y la palabra para Adumá, que se ocupa para hablar acerca de la vaca roja, o sea, de esta ley especial, es un rito practicado para purificar a aquellos que han estado en contacto con un cuerpo muerto.
Entonces la paraduma es uno de los mandamientos que parecen más difíciles de comprender y sirve como un prototipo de lo que es realmente un huk, la clase de mandamiento que trasciende el entendimiento humano. No solo es la respuesta, la paraduma, difícil de comprender, sino que la causa, o sea, es la muerte, porque la pregunta era cómo un hombre que estaba en contacto con un cuerpo muerto se va a poder purificar. Tenía que haber una ley especial. Esta ley trata sobre eso. Ahora, esta ley va más allá. La aplicación va más allá del entendimiento de un ser humano. Si alguien lo busca, está metiéndose en problemas porque en su momento Hashem nos puede dejar entender algunos aspectos de esta ley especial. Pero nosotros debemos de aprovecharla mientras podamos, como por ejemplo, cuando una persona se enfrenta al tema de Brit Milá, un varón, y comienza a investigar. Si la persona entendiera que es un es un mandamiento especial que no te he dado mayor explicación, pero que debes de realizarlo, se elevaría mucho más tu obediencia delante de él. Por ejemplo, nos cuentan nuestros sabios que cuando hay ese tipo de mandamiento y tú lo que haces, primero investigas, indagas, ves los beneficios y ves todas las razones y luego te convences y ya estás plenamente convencido y lo haces, Hashem te lo recibe. Pero cuando tú todavía no has investigado todo, pero crees a Hashem que lo ha dejado para nuestro bien y confías en él y lo haces sin investigar, sin buscar, entonces ese misbot es todavía más grande delante de Hashem. Los méritos son mayores. ¿Por qué son mayores? Son mayores porque cuando tú no sabes, lo haces por amor, lo haces por fe enteramente. Pero cuando tú comienzas a investigar acerca de Brit Milá y te das cuenta de sus beneficios físicos, aparte de los grandes beneficios espirituales que hay, entonces uno quiere hacerlo. Pero cuando ya lo quiere hacer, ya la medida de amor, la medida de fe ha bajado, porque entonces ya es más por conveniencia, ya es más por el beneficio, porque me he dado cuenta que ayuda en esto, ayuda en lo otro, que me ayuda aquí, que no voy a tener este problema, y que también mi pareja va a tener este beneficio, y comenzamos a ver tantos beneficios, que realmente el amor y la pasión, la fe, bajan de nivel y se entremezclan con otros intereses, como prácticamente esto resulta como por haber entrado en una indagación acerca del texto, acerca de este mandamiento, y entonces comienza a perderse la naturaleza de Huk, porque yo ya estoy investigando, ya me estoy convenciendo, aunque esto parece necesario y tú lo puedes hacer, sin embargo, el mérito va a bajar. No va a ser igual que cuando una persona lo toma porque cree en Hashem. Por eso Yeshua, nuestro Mashiach, Yeshua, su majestad, Yeshua, él nos dijo que aquel que no recibe el reino de los cielos como un niño, no entrará a él. Un niño cree en su padre. Él estaba refiriendo no a cualquier niño, estaba refiriendo a nuestros niños. Un niño recibe la palabra del papá. El niño no sabe si el papá trabaja, no sabe si le quitaron el trabajo, no sabe si va a ganar poquito. Si el papá le dijo que para su cumpleaños o para tal fecha le va a comprar una bicicleta de tal y tal color, el niño no sabe si la va a ir a prestar, si la va a ir a fiar, si va a vender algo para comprarla, si le va a alcanzar. El niño no anda en detalles, el niño cree y el niño ya mira que es suya esa bicicleta y la espera con ansia y él la espera con seguridad. Hashem quiere que nosotros también así le creamos a él. Ahora, cuando nos enfrentamos a esto, encontramos detalles que podríamos seguir hablando acerca de Paradumá. Sin embargo, le digo, no todo le va a entender. Es difícil comprender que la causa de la muerte se puede revertir, o sea, la causa que es el estado de tamé, el estado de purificación, se puede curar prácticamente
con este rito. ¿Y qué era? Vuelvo a decir, una vaca completamente roja. Ni siquiera un vello tenía que tener de otro color. Si todo era roja pero tenía un vello de otro color, quedaba descartado. Si era menos de 3 años, también quedaba descartado. Pero aquella que era por tiempo, solo era cuestión de que cumpliera el tiempo y se podía ocupar. También que no hubiese puesto yugo sobre ella, ni tampoco se hubiese puesto a trabajar. Aparte de lo que ya dijimos, se tiene que ir a quemar fuera, se tiene que hacer la mezcla cuando se está quemando, se tiene que aplicar el cordón de lana, el cedro y también el hisopo, amarrado todo junto y lanzarlo para que se mezcle en la ceniza, y luego esa ceniza se vierte en agua limpia y se salpica sobre la persona en el 3.º y 7.º día y prácticamente va a quedar pura. Ahora, nosotros, como he venido diciendo, debemos de entender que estamos en Jucat, pero algunas cosas que nosotros podemos tomar, oiga bien, tomar de todo esto que viene hablando esta parashá tan profunda y tan poderosa, es que el estado de muerte es un estado crítico, no solamente para este mundo, sino también en los cielos. Esto es terrible, porque el estado de impureza que se adquiere por tocar un cuerpo muerto de un ser humano no es el mismo por tocar un cuerpo muerto de un animal. El cuerpo de un animal lo puede dejar impuro si el animal es impuro. Lo puede dejar en un estado de impureza, pero eso tiene arreglo fácilmente. Pero cuando alguien toca el cuerpo de una persona muerta, de un cuerpo, de un ser humano, ¿por qué el estado de contaminación o de impureza es tan grave para el hijo de Elohim? ¿Por qué queda descartado para que se pueda acercar delante de Hashem? Para que pueda participar de las fiestas. Ahora, las razones hay variadas, y créanme que podríamos hacer un audio de 1 hora por lo menos y aún así no podríamos llegar al fondo. Pero nosotros debemos de entender que cuando el cuerpo humano muere y sale el espíritu y regresa a su creador y el cuerpo vuelve a la tierra. Pero para que vuelva a la tierra significa que el cuerpo que ha sido el vehículo comienza a descomponerse. Pero al no estar ya presente la parte de la Neshama, aparte del Ruach, del aliento de vida, entonces prácticamente, por así decirlo, queda como un cascarón. Y al suceder todo esto, como lo que le daba vida, generaba la vida, era prácticamente una combinación que Hashem hizo. Hashem hizo algo en el ser humano tan especial, y esto es la razón por la cual el estado tamé, al tocar un cuerpo de un ser humano que ha fallecido, es tan grave, pero tan grave, que tiene que ser un rito especial. Y créanme ustedes lo que dice la Torah, que si una persona tiene ha entrado en contacto con un cuerpo muerto, y no importa si fue hace 1 año o hace 2 años, si no ha hecho este ritual, está en estado tamé, está prácticamente impuro, y por lo tanto no puede gozar de tener un acercamiento con Hashem. Ahora la pregunta es ¿por qué? Ya vamos a contestar la pregunta que también puede surgir de ahí dentro de ustedes y preguntar, bueno, entonces, pero ¿y la sangre de Mashiach? ¿Qué pasa con la sangre de Mashiach? ¿Cómo nos puede ayudar la sangre de Mashiach? Bien, debemos de entender primero que la Torah es eterna, que Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro Rebbe, él no vino a cambiar la Torah, él vino a cumplirla. Él vino a enseñarnos el estricto cumplimiento de la Torah. Ahora, que los méritos de Mashiach son tan grandes y tan poderosos, ok, pero él vino por aquello que la Torah no podía hacer por nosotros. Él vino a darnos una salida para aquellas misbot, aquellas acciones en las cuales la Torah no nos podía ayudar a nosotros. Ahora, con respecto a este tema de Jucat, y hablando estrictamente de la vaca roja,
o para Adumá, podemos entender nosotros algo bien interesante, algo muy histórico y algo muy profético. Por ejemplo, en toda la historia de Israel se han quemado 9 vacas rojas. Oiga bien, 9 vacas rojas se han quemado y las cenizas se han ocupado para la purificación, para el ritual de purificación, ya sea de un cuerpo muerto o por cualquier otro tipo de impureza. Esas cenizas se guardaban para llevar a cabo estos ritos. Y es tan valioso para el pueblo de Israel y tan importante esa misma, que Israel no importa cuánto valga una vaca roja, Israel la compra. Se cuenta de una anécdota de que un no judío, un gentil, le nació una vaca roja. Ahora, la razón por qué a un no judío le nació esta vaca roja no fue accidental, sino que fue que se andaba buscando una piedra preciosa para reemplazar el pectoral del Cohen, una piedra preciosa, y una familia la tenía. Entonces llegaron a ofrecerle una gran fortuna por esa piedra especial. Pero el padre estaba dormido y solo el hijo mayor estaba ahí pendiente. Cuando al hijo mayor le dan la oferta y le dicen que le van a pagar todo lo que pida por esa piedra, porque era muy importante, entonces prácticamente le ofrecieron una gran suma de dinero que cualquiera hubiese hecho todo lo posible por dársela. Sin embargo, el hijo dijo que no, rechazó la fortuna y le preguntaron ¿por qué? Porque la llave donde está, la llave del cofre donde está la piedra, esa llave está bajo la cabeza de mi padre, bajo la almohada, ahí se guarda esa llave, y él ahorita está dormido. Entonces le preguntaron, pero no puede entonces ir y despertarlo porque para nosotros es muy importante y para ustedes también. Pero aquel hijo insistió y dijo, no puedo hacerlo porque es mi padre y no lo puedo deshonrar ni siquiera por una gran fortuna que ustedes me están ofreciendo. Puedo yo tener el descaro de ir y despertar a mi padre. Entonces, se nos cuenta que en los cielos se llevó a cabo una reunión especial de cómo un no judío había cumplido una misma tan importante de honrar a su padre. Entonces, al llegar a la conclusión, decidieron los cielos bendecir a este hombre porque había cumplido, porque se había mantenido firme. Entonces, los cielos bendijeron tanto a este hombre que permitieron que en su ganado naciera esta vaca roja. Al nacer esta vaca roja, entonces fue identificada y fue también comprada. Fue comprada y le dieron una suma tan grande como la que le estaban ofreciendo por la piedra preciosa. De esta manera el hombre logró, el no judío logró dos cosas. Uno, honrar a su padre y al mismo tiempo tener la misma cantidad de riqueza que hubiese tenido si él hubiese llegado a despertar a su padre y hubiera sido así quebrantado o faltado el respeto a su padre, quizá el dinero o la riqueza que hubiese obtenido no las hubiera disfrutado, por cuanto hubiese quebrantado también un mandamiento. Esto nos debe de poner en atención a nosotros, que podemos estar haciendo muchas cosas buenas, pero si por otro lado estamos haciendo cosas malas, entonces todas aquellas riquezas se van a desvanecer. Por ejemplo, usted no puede ser un buen hijo de Elohim si es un mal padre. Usted no puede ser un buen estudiante de Torah si es un mal esposo, si es un mal hijo. Usted no puede ser un buen estudiante de Torah, un hijo de Elohim, si es un mal vecino, si es un mal tío, un mal sobrino. Si usted es un mal líder en su comunidad, no puede decir que porque está estudiando Torah, que el estudio de la Torah le va a resolver todos los problemas, y usted por otro lado está descuidando ciertas áreas. Este no judío nos enseña, este gentil, nos enseña que si nosotros optamos por guardar la Torah, guardarla al pie de la letra, no importa cuántos negocios se nos vayan por querer guardar Torah, los cielos van a estar pendientes de nosotros, y al ver que nosotros guardamos Torah, los cielos nos van a recompensar con una mayor cantidad o igual
de aquella que se me hubiese dado el caso, pero conllevaba el quebrantamiento de la Torá. Ahora bien, nosotros entonces desde este punto entendemos cuán importante era este tipo de animal para esta ceremonia. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante? Porque no había otra forma en que la persona pudiera quedar limpia. Si una persona había entrado en contacto con un muerto, entonces tenía que, para acercarse delante de Hashem y no morir, tenía que purificarse, pero la única forma era a través de las cenizas de la para adumá, que es la palabra hebrea, para que quedara completamente limpio y pudiera acercarse. Ahora, ¿por qué? Las razones ya las dijimos, por eso el tema de la parashá es Jucat. Aquí voy a dejar este punto y ahora vamos a pasar al otro punto, a comentarlo de las otras aliyá, porque esto vamos a tratar de mencionar un poco, vamos a comentar un poco acerca de las diferentes aliyá. Por ejemplo, hablando de la primera, vimos la de la vaca roja, la purificación de quienes estuvieron en contacto con un cadáver, ya hablamos de eso. La segunda aliyá nos habla acerca de la muerte de Miriam y la sed del pueblo. Aquí en esta aliyá encontramos algo bien interesante. El texto seguido después de la muerte de Miriam nos dice que el pueblo tuvo sed y murmuró. Pero si nosotros ubicamos en el orden cronológico este texto, esta parashá, nos damos cuenta que desde la última parashá que estudiamos, o prácticamente desde la antepenúltima, que es Shelach Lejá, está pegando un salto prácticamente de 38 años. Estamos hablando de Shelach Lejá, luego viene el incidente de Koraj, pero luego pega un salto en el tiempo, tremendo tiempo, y nos ubica cuando se estaban cumpliendo prácticamente los 40 años, el decreto que Hashem le había dado a su pueblo. Miriam, la profetisa, muere para cerrar el tiempo que Hashem había dejado para aquella generación. Ahora, con la muerte de Miriam se sellaba ese tiempo. O sea, lo que estamos hablando es que el pueblo había recorrido mucho terreno y había pasado mucho tiempo. Por eso es que usted no debe tener una impresión falsa de que este pueblo acaba de murmurar y ya está murmurando otra vez. No, pasaron como 38 años para que se diera otra murmura, otro tipo de incidente así. O sea que estuvieron como 37 años y más de tranquilidad donde realmente no hubo problema. En esos años no se registra ningún incidente porque realmente no lo hubieron. Estamos hablando de un periodo de 38 años. Ahora, cuando se llega al final y muere Miriam, entonces viene la sed. ¿Por qué no dice que antes? ¿Por qué en los 38 años antes el pueblo no se levantó con este problema? Nuestros sabios nos informan que la roca que seguía al pueblo para abastecerlo de agua era mérito de Miriam. Sí, Miriam, la hermana de Moshe. Era una mujer muy especial que Hashem la usó grandemente. Y por los méritos de ella, Hashem siempre proveía agua al pueblo. Algunos midrashim nos informan que había una roca, la seguía una roca, y de esa roca brotaba agua, pero esta roca siempre estaba en la tienda de Miriam. Y ahí llegaba el pueblo, y el pueblo recibía el vital líquido con todos sus animales, y no había problema. Los 38 años pasaron bien. Pero cuando muere Miriam, el agua se termina. ¿Por qué? Porque el texto cuando leemos dice que murió Miriam y después el pueblo aparece murmurando que tenía sed, que no había agua para su ganado. ¿Por qué? Porque la fuente se secó. Se secó la fuente porque el mérito era de esta mujer, era de Miriam. Pero hablemos un poquito acerca de Miriam rapidito. Vamos a pegar saltos. Hablando antes de que naciera Moshe. El padre se quiso alejar para no causar problemas, pero el mérito de Miriam, o sea, prácticamente el nacimiento de Moshe se considera que es mérito de Miriam. Porque el padre ya no quería engendrar hijos, se divorcia de Joquebed, su esposa, para no engendrarle hijos y que no causarle dolor. Se aleja al ver los demás hombres que su líder
Amram había tomado esa decisión, ellos ven y hacen lo mismo y dejan a sus mujeres. Entonces ahí interviene Miriam cuando recibe una revelación que a través de la unión de sus padres va a venir el libertador de Israel. Y Miriam habla con su padre y lo hace reaccionar y le dice que está peor, la decisión de él es una decisión peor que la de Faraón, porque Faraón solamente decretó la muerte de los hijos varones, pero tú al alejarte de mi madre y el divorciarte, no solamente has sentenciado a muerte a los hijos que tienen que nacer, y no nacen por eso, sino que también estás matando a las mujeres, que por no unirte también dejan de nacer las mujeres, entonces estás causando muerte. Y le explica la revelación. Entonces Amram, que era un hombre, un sadik, accede y regresa con Joquebed, se une nuevamente y concibe y dan a luz a Moshe, pero luego, después del nacimiento que es llevado al río, se nos cuenta también en nuestra tradición que Miriam, siendo una niña, fue al río y estuvo allí, a la orilla del río, cuidando a su hermano, hasta que al siguiente día la hija de Paró baja al río y ella, pues al ver que la hija de Paró se hace cargo de la niña, ella también se ofrece para llevarle una nodriza y ahí comienza el cuidado de Miriam por su hermanito Moshe, por el bebé Moshe, y comienza a trabajar arduamente para que este niño sobreviva y este niño esté a salvo. Entonces el mérito de Miriam es tan grande que cuando caminaba en el desierto había una roca que lo seguía y le daba agua. Ahora, esto nos deja una enseñanza. Y esto creo que muchas veces se han visto, tal vez a un nivel más lejos de lo que está hablando la Torá. A un nivel natural, porque aquí estamos hablando de un nivel sobrenatural. Pero en las familias suele pasar. La gente no sabe reconocer los sadiquín que hay en la familia, o los justos. Vamos a hablar de esos términos, los justos, o los más rectos, los mejores comportados de la familia. No saben por quién la familia está bien o los negocios van bien. Porque le voy a comentar algo que he visto algunas veces. Cuando se muere el mejor de la familia, no vamos a hablar del sadiquín porque son goyín, son gentiles. Pero cuando se muere el mejor de la familia, que luchó por hacer mejor las cosas, y fallece, la familia se viene abajo, los negocios se vienen abajo y todo se destruye. Y la gente dice, cuando murió tal persona, todo cambió en la familia. ¿Por qué? Porque era la persona que sostenía, a través de sus méritos, sostenía a todos los demás hilos, todos los demás engranajes de la familia. Ahora, en el caso de Miriam sucedió esto. Entonces, cuando faltó el agua, entonces comienza a murmurar. Nuestros sabios nos dicen, y aquí encontramos una parte importante también en esta misma parashá, que estamos hablando de la segunda, y es la sed del pueblo de Israel. Y entonces aquí vemos nosotros que el pueblo comienza a renegar, a murmurar, y la murmura va directamente contra Hashem y contra Moshe. Ahora, sobre esto podríamos hablar mucho más también. ¿Quién era esta generación? ¿Era la misma? No, no era la misma, porque ya se había muerto aquella generación rebelde y contumaz, se había muerto. Esta era otra generación. Y hubo un problema grave, pero como no hay mucho tiempo, vamos nosotros solamente a salpicar. Y lo que encontramos acá es que al hacer esta murmura nos informan nuestros sabios que se dio un pleito, que como de la roca de Miriam salía agua, y ellos estaban viendo lo sobrenatural, se movían en lo sobrenatural, hubo una discusión, querían agua. Se terminó el agua después de que murió Miriam, entonces piden agua, pero el problema era que se pasaron llevando a Moshe y a Aarón, porque no era de cualquier roca. Hashem les señaló una roca y les dijo que le hablaran a la roca, no le dijo que la golpearan. En otras ocasiones Hashem había dado esa instrucción, pero esto nos enseña que Hashem tiene propósitos que tal vez pueden escapar a nuestro entendimiento, pero solo lo que tenemos que hacer es obedecerle. Pero ¿por qué Hashem le dice a Moshe que lleve la vara si realmente no la iba a usar? Pues le dice que lleve la vara porque quería darle la lección al pueblo, que no era la vara, porque mucha gente creía que la vara de
Moshe tenía poderes sobrenaturales y que era la vara, la divina, la que tenía poderes divinos. Entonces Hashem le dice que lleve, pero que le hable para que el pueblo vea que no es la vara, sino que es Hashem, es la palabra de Hashem la que les va a proveer el agua. Pero había un segundo problema, que como estos hombres habían visto lo sobrenatural, se habían acostumbrado a ver lo sobrenatural, ahora estaban en una discusión, que ellos estaban queriendo que Moshe y Aarón sacaran agua, pero no de la roca que ellos querían, sino que ellos estaban escogiendo su roca. Algunos midrashim nos dicen que cada israelita llevó su roca y decía que quería que de la roca de él sacaran el agua. Hubo un pleito grande, una discusión grande, y todos decían, no, queremos ver, no elijas tú la roca, no, queremos que de la milla, no, de la milla mejor, y todos estaban peleando. Entonces en este pleito no soportó Moshe y Aarón, y hubo una gran molestia, o sea, como solemos decir nosotros los latinos, lo sacaron de quicio, les rebalsó la paciencia, no soportó más, al ver aquella discusión tan ingenua, tan loco, peleando, no, de mi roca, no, de la milla mejor, no, de esta roca, no, porque puede ser que ya tenga su roca preparada, quiero que la hagan de la milla pues yo quiero ver el poder de Hashem en mi roca. Y en ese pleito, nosotros vemos que encontramos ahí que ya hablando de la tercera liga, el pecado de Moshe y Aarón, y el decreto que Hashem hizo sobre ellos. ¿Por qué? Porque golpeó la roca y no santificó el nombre de Hashem. O sea, cuando ustedes leen el texto, no santifica el nombre de Hashem, sino que le dice, voy a sacar agua para ustedes de esta roca. Les hace la pregunta. O sea, ¿es esta la que quieren ustedes? De esta roca quieren. Entonces, viene Moshe molesto, le pega 2 golpes. Ahora, pregúntese también, ¿por qué no le dio un solo golpe? ¿Qué acaso no bastaba un solo golpe? ¿Por qué le dio 2 golpes? Nos dicen nuestros sabios que cuando Moshe le pegó el primer golpe, salió agua, pero no salió mucho. Entonces Moshe le pegó nuevamente otra vez para que diera más agua. Y así brotó más agua para saciar la sed de los israelitas y darle también a su ganado. Pero en todo esto, él se olvidó de la orden de Hashem. Se olvidó de la orden de Hashem que dijo que le hablara a la roca. Y él molesto la golpeó. Le dijo rebeldes, le dijo a todo el pueblo. Los trató de rebeldes. Realmente estaba molesto. Ahora, no queriendo justificarlo porque no podemos hacerlo, porque el que justifica es Hashem, pero hablando un poco de liderazgo podemos entender a Moshe, lo que hemos estado durante mucho tiempo al frente de grupos, al frente de congregaciones, lo difícil que es realmente ponerse de acuerdo con la gente. Y en este caso, vemos que Moshe se cansó y en su molestia, en su enojo, cometió este error. Por eso nos dice en el Brit Hadashah que en la ira del hombre no obra la justicia de Hashem. Esto es bien interesante saber de que un pequeño descuido le costó a él, que el decreto que aquí encontramos es que ya no iban a liderar la entrada al pueblo, la entrada a Canaán, sino que ellos iban a morir. Y esa sentencia que Hashem le da, la mantiene. Pero Moshe está consciente de que fue por también culpa de él, porque no supo mantenerse frente a aquel problema del cual estaba careciendo ese pueblo. Lo curioso es que después de este evento no se mira que el pueblo realmente vaya a tener represalias, sino que realmente las consecuencias las sufre Moshe y Aarón. Pero alguien podría decir, pero Roe, mire, otro pueblo, otros hicieron pecados más grandes, pero ¿por qué Moshe y Aarón por algo tan sencillo tienen este grave problema? Bueno, debemos de entender que entre más cerca estás de Hashem, tus errores, por muy pequeños que sean, se van a ver más grandes. Y entre más responsabilidad, más cerca de Hashem, más responsabilidad. Y tus errores, aunque sean pequeñitos, se van a ver grandes. Entonces es una de las, ¿cómo le podría decir?
Es una de las consecuencias o una de las cargas que debemos saber llevar todos aquellos que queremos estar cerca de Hashem. Esta es la razón por la cual muchas personas dicen, mire, yo por eso mejor no oro, fíjese, yo mejor no ayuno, yo mejor no me someto, porque entre más me someto, usted viera cómo me busca el diablo. No es cuestión del diablo. Es cuestión de que Hashem, dice la Escritura, Hashem dice, prueba al justo. O sea, él hace la prueba a la gente que es justa, pero el que sabe que es injusto, ¿cómo lo va a probar? ¿Cómo va a entrar en un examen? ¿Cómo le va a hacer un examen si sabe que no sabe nada, no ha aprendido nada? Pero al que es justo, Hashem lo prueba. Entonces, sí hay complicaciones, hay una gran responsabilidad, pero es el grado de Kedushá que tiene nuestro Elohim. Y en este caso vemos a Moshe y a Aarón sufriendo también por haberse equivocado en esa parte. Ahora bien, en la cuarta aliyá encontramos el pedido del pueblo que le hizo a Edom para que lo dejara pasar. Y vemos cómo Edom le rechaza, quieren negociar y no se cierra rotundamente. Ahora, en esta aliyá podemos aprender algo muy interesante. Y esto es algo nuevo para todos los que me están escuchando acerca de esta parashá. Cuando hablamos de Edom, estamos hablando de el cristianismo. Cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando católicos, cristianos evangélicos, metodistas, bautistas, adventistas, bautistas y todos los demás, todo el mundo cristiano. En un sentido espiritual, en un nivel espiritual. ¿Por qué? Edom, estamos hablando también prácticamente estamos hablando de Esaú. Estamos hablando del mismo Esaú. Ahora, ¿por qué Esaú, por qué Edom es el mismo cristianismo? Porque fue un descendiente de Esaú el que fundó Roma. Y si un descendiente de Esaú fundó Roma, y la religión católica, cristiana católica, nació en Roma, y de esa iglesia católica romana nacieron las demás iglesias, entonces todo el mundo cristiano es descendiente de Edom. Pero ¿por qué lo estoy mencionando acá? Porque este es un aspecto profético que es interesante notarlo, que cuando le pide Israel permiso a Edom para pasar, solo para pasar, y si va a tomar agua te voy a pagar el agua, y si voy a comer algo te lo voy a comprar, te vamos a pagar, pero se cierra y le dice que no. Esto es bien interesante, porque esto es lo que ha estado haciendo el pueblo cristiano muchas veces, sirviendo de obstáculo, contradiciendo, oponiéndose contra todos los israelitas que están queriendo regresar a Eretz Israel, o que están queriendo regresar a la Torah. No se llevan bien, los miran como enemigos. Una característica que tienen aquellas personas que son cristianas de pura cepa, como se le llama, que son antisemitas, son antijudíos. Es bien curioso que dicen que aman a Israel. Es bien curioso que aman al Elohim de Israel y que aman al Mesías de Israel. Pero en la práctica los menosprecian. Dice esos judíos. Eso es para esos judíos. Y los judíos están bajo maldición porque ellos crucificaron a nuestro Mesías y lo trataron mal, y por eso el Mesías lo desechó a los judíos y ha escogido un pueblo nuevo, el cual somos la iglesia gentil, y por ahí anda la teología del reemplazo, la teología de la sustitución, que alimenta ese odio, ese antisemitismo que hay en las iglesias evangélicas. Pueden verlo así de lejos para los judíos, pero cuando llega un punto que se va acercando, se sienten amenazados y lo que hacen es atacar. Muchos pastores están atacando hoy en día a los movimientos mesiánicos. Y algunas ocasiones yo entiendo que algunos movimientos mesiánicos están teniendo problemas para organizarse, para dejarse guiar. Pero, en conclusión, cuando hablamos de Edom, hablamos del pueblo cristiano evangélico. Le aseguro que vienen otras parashot, donde vamos a tratar más de cerca esta explicación.
¿Por qué Edom? ¿Por qué Esaú es el pueblo cristiano? Son prácticamente los cristianos son descendencia espiritual de Edom. Y Edom lo rechazó, no los quiso dejar pasar. No quiso ni siquiera dejarlos pasar. Él tenía que acompañarlo, tenía que dejarlos pasar y darle todo lo que necesitaba a su hermano. Pero no los aceptó, los rechazó. Y por eso Israel tuvo que ir a dar una gran vuelta. Y todo esto nos ha quedado como enseñanza a nosotros. Y debemos de saber que todos los que estudiamos Torah, realmente Edom no nos va a querer dejar pasar. Edom se va a poner contra nosotros. Y por eso debemos de entender que cuando estudiamos Torah ya se nos hace difícil poder estar en una iglesia evangélica, no porque no podamos tener la voluntad o que no podamos soportar aquellas enseñanzas que realmente carecen de las raíces hebreas, carecen de profundidad, sino más bien porque la gente se siente incómoda. Y si usted llega con su kipá o llega y se identifica que es israelita, le aseguro que el mensaje va a ir dirigido a que usted se reconcilie y que acepte a Jesús. Y así como son las iglesias cristianas, no van a estar tranquilos hasta que lo vean de rodillas con la mano en alto y confesando a Jesús y pudiéndose gloriar ellos de que han convertido a un judío. Así es el pueblo de Edom. Si usted no accede, entonces lo toman ya como enemigo. Ahora bien, pasando a la quinta liyá, encontramos la muerte de Jarón y también la guerra contra los kenanitas, la queja del pueblo y el castigo de la serpiente. Todo esto también lo deberíamos de comentar, pero el tiempo se nos ha escapado. Solo lo quiero mencionar prácticamente. Que aquí Hashem comienza, comenzamos a ver primero, oiga bien, la muerte de Miriam, ahora nos encontramos con la muerte de Jarón. La guerra que comenzó con estos reyes que Israel quería pasar, pero cuando mandó un aviso que quería pasar, lo que hizo el rey salir en contra de él con toda su gente a hacerle la guerra. Ahora, ¿por qué Israel no peleó con Edom? Porque ya había recibido la misma que con Edom no peleara ni pidiera tierra, porque se le había dado a Edom. Pero cuando este rey le sale, no salió a decirle que no, salió a pelear. Entonces Israel tuvo que luchar y conquistar estas ciudades. Estas ciudades las conquistó y las poseyó. Ya sabemos que más adelante van a quedarse unas tribus por ahí. Una media tribu de Manasés se va a quedar por ahí y otras dos. Ahora bien, la guerra contra este rey y la queja del pueblo y el castigo de las serpientes. Ya hablamos un poco anteriormente acerca de esto. Pasamos a la sexta liyá. Los otros desplazamientos y prácticamente el acontecimiento de Israel, la canción de Israel, cómo el pueblo llegó a entender, a ponerse de acuerdo para comprender la mano poderosa de Hashem que estaba sobre ellos. Luego en la séptima aliyá encontramos las guerras en contra de los reyes de Sihón y de Og, y cómo Hashem les dio grandes victorias a estos reyes. Y para cerrar nos cuenta las historias de nuestros padres, la tradición oral, la Torah oral como se conoce. Estas las contienen ya mencionados los midrashim. Hay bastante, por eso se llama midrashim, que es la palabra plural, la palabra singular es midrash, que viene de una palabra que quiere decir estudio. Por eso es que un midrash es un estudio de la Torah. Son volúmenes que nos hablan acerca del estudio de la Torah. Ahora está el Talmud y también están otros documentos, pero la tradición oral, esta Torah oral nos informa que cuando el pueblo de Israel iba avanzando por el territorio, estos reyes le hicieron una emboscada. Pero antes que Israel llegara, dice que Hashem hizo que estas dos montañas se unieran, porque ellos iban a pasar por un trecho
y ellos estaban allí apostados en unas cuevas, listos para asaltar, para emboscar a Israel. Pero antes que Israel llegara, dice que Hashem hizo de una forma sobrenatural las dos montañas se unieran y chocaran y prácticamente aplastaran todos aquellos cuerpos y que el pueblo pasara. Cuando el pueblo pasó, entonces las montañas volvieron a su lugar y los ríos comenzaron a arrastrar los cuerpos de aquellas personas que habían quedado prácticamente unos aplastados, otros quebrados. Y así Hashem le dio una gran victoria al pueblo de Israel con estos reyes. Ahora vemos que esta generación que ya estaba acercándose, ya estaba cerquita, ya para entrar, ya para llegar a la redención, así como estamos nosotros de cerca para llegar a la gran redención, la mano sobrenatural de Hashem se hizo presente para pelear por su pueblo. Y sin duda, si nosotros nos consagramos, si nosotros seguimos las órdenes de Hashem, si nosotros seguimos sus instrucciones, Hashem también se va a volver a nosotros, aunque estamos entre las naciones. Hashem se va a volver de una forma sobrenatural, poderosa. Mucha gente le cuesta entender lo sobrenatural, porque ha perdido la perspectiva. La gente piensa que cuando hablamos de los midrashim y de todas estas cosas que son exageradas, que el Jardín se abrió, o sea, el Jordán se abrió, que el Yarsuf, conocido como el Mar Rojo, también se abrió. Y algunos preguntan, ¿y habrá sido cierto que caía maná del cielo? Es cierto. Y mire, pero es que estas cosas que cuentan son demasiado exageradas. ¿Por qué? Porque están tan materializados que prácticamente les cuesta creer en lo sobrenatural. Hashem puede hacerlo, Hashem lo hizo. Pero ¿por qué ahora las cosas no suceden igual? Porque hemos dejado de creer. Es que hay que creer para ver estas cosas sobrenaturales. Como por ejemplo algo que pasa a diario, como nosotros lo hemos visto a cada momento, ya dejó de ser sobrenatural, porque como ya lo estamos viendo a cada rato, ya no lo tomamos en cuenta que es un milagro. Por ejemplo, usted siembra una semilla. Esa semilla que usted mira, siémbrala. ¿Y cómo es que esa semilla por sí sola, al entrar en la tierra, va a germinar y va a comenzar a crecer una planta? A crecer y a crecer y a crecer, y cuando llegue el momento va a florear y luego va a dar fruto. ¿Acaso eso no es un gran milagro? Eso es un tremendo milagro. Usted puede ver la semilla y se la puede comer si quiere, pero si usted agarra esa semilla y esa semilla la siembra, esa semilla va a generar vida, mucha vida. Va a generar un gran milagro. ¿Cómo es que va a crecer? Usted la siembra, pero los 2 días viene y ya creció, pero sin que usted estuviera ahí. ¡Qué milagro! El nacimiento de un bebé es otro milagro. La concepción del niño, del bebé y el nacimiento son milagrazos grandes que suceden a diario. Pero como a cada rato los miramos. Bueno, la gente solo mira en la televisión que el agricultor tiene sus plantas y la está trabajando, pero hasta ahí. Luego mira el producto en su mesa o en su plato y no piensa en el proceso que hay. Son grandes milagros que suceden. Los niños están naciendo. Bueno, usted no se ha preguntado cómo es que se da el crecimiento de los huesos del ser humano después de nacido. Cuando está dentro es otro milagrazo tremendo, que la ciencia está perpleja de cómo se dan las cosas. Pero cuando el niño está tierno, crece tan rápido. Y usted se ha dado cuenta que a los niños les cambia ropa. Por ejemplo, hay una estudiante ahorita, Mabel, que ya es abuela y tiene por ahí un nieto. Yo me imagino que ya habiendo sido madre y ahora que en el periodo de abuela, como los niños crecen de rápido, les compran calcetines, pero a los 15 días ya no les quedan, o al mes ya no les quedan, quieren comprarle otra ropa. Ahora la pregunta es, y los huesos le están creciendo también, los huesos están creciendo, pero ¿cómo es que sucede eso que a cada momento, cada instante, y los huesos están cambiando, saliendo tejidos, están creciendo, todo proporcionalmente están creciendo? De hecho, dicen los médicos que muchas veces los niños lloran, los tiernitos lloran. Y no lloran por gusto. Lloran porque les duele el cuerpo, les duelen los huesos porque están creciendo muy rápido. Están creciendo y es parte de la naturaleza, les duele. A veces a unos niños los cambian, los revisan, les dan la pacha o
mamila, o como le llaman, biberón, o como le llaman en su lugar, se la dan y el niño no la quiere y sigue llorando. Y lo comienzan a tomar en los brazos y lo cargan, lo andan meciendo y ya está llorando. Lo ponen en la cuna, llora. Lo ponen en una hamaca, llora. Y lo chinean, llora. Y no hay qué hacer con el niño, llora. No, déjelo que llore. Si ya lo revisó y vio que no es ningún gancho, nada, no tiene nada el niño, lo que tiene que hacer es sobarlo. Comprar aceite, frotarle el cuerpo. Porque el niño, el cuerpo de él está creciendo bien rápido. Ahora, eso es un milagro. Un gran milagro. Nosotros somos otro milagro. Si nosotros pensáramos en todo lo que hace Hashem con nuestro cuerpo para que mantenernos con vida, otro milagro. Pero como eso pasa a diario, pasa cada momento, ya no lo tomamos como un milagro. Y ahora nosotros, por estar endurecidos, ahora nos cuesta creer y tal vez se preguntan, ¿y habrá sido cierto eso de las dos montañas se chocaron? ¿Y cómo habrá sido también eso que la columna de fuego iba sobre Israel, la de nube en el día y les daba sombra y en la noche los envolvía la columna de fuego para darles calor por las grandes heladas y protegerlo de los animales? Y ha sido cierto eso, o realmente es en parábola que nos está hablando la Escritura, y comienza a dudar porque realmente están tan materializados. Ahora, la fe es la que abre las puertas para lo sobrenatural. Mucha gente quiere ver primero para creer, pero el principio del reino es al revés. Tienes que creer para poder ver. La gente quiere ser tu provisor, pero debes de tener fe. ¿Sabías tú nuevamente que el practicarlo, la misma de los macerot, es fe? ¿Por qué fe? Porque si tú haces la cuenta no te va a salir la cuenta. Matemáticamente no te va a salir. Pero esa es la fe. Al hacerlo, Hashem se va a encargar de multiplicar. ¿Y cómo lo va a hacer él? Déjalo. Porque él ha dicho en su palabra. Y probadme ahora en esto, dice Hashem. O sea, es la única parte en toda la Torah donde Hashem permite que se le pruebe. A Hashem no se puede probar. Pero él permitió que en este caso de los Maaser sí lo podamos probar. Ahora, suceden tantas cosas, pero ahora que estamos en Jucat, debemos de entender que ciertas cosas que él nos ha dicho que hagamos tienen un sentido muy poderoso. No debemos de comprenderlo todo, pero debemos de seguir sus instrucciones. Hay más que hablar sobre la vaca roja y Mashiach, porque los méritos de Mashiach son tan grandes, son tan poderosos. Son tan poderosos los méritos de Mashiach. Y hay mucho que estudiar. Así es que, nuevamente hasta aquí llego ahora. Espero que todos los estudiantes estén listos para subir sus resúmenes. Y quiero que hablen un poco de lo que han oído en este comentario. No lo hagan largo, pero hablen. Digan de lo que han percibido y de lo que van a practicar. Espero que esta próxima parashá que viene realmente la podamos subir a tiempo para que usted tenga más tiempo de estudiarla también. En esta ocasión vamos a usar un método diferente, un método que espero que resulte, espérenlo, que son buenas noticias. Así es que Shabbat Shalom para todos aquellos que van a prepararse en esta semana para entrar en esa dimensión de Shabbat. Desde ya les anticipo que si decide guardar el Shabbat, va a cambiar toda su vida. Y va a resultar que después usted no va a guardar Shabbat, sino que el Shabbat lo va a guardar a usted. Viene una semana, estamos en una semana muy preciosa, y ya aquí ya comenzamos. Se supone que esto lo iba a recibir usted en Shabbat, pero hemos tenido atraso. Así es que, estudiantes, esfuércense, estudien, lean las porciones que se les dan, y escuchen los comentarios y sigamos preparándonos para la próxima parashá. Shabbat Shalom y Shalom Ubrachot Lekulam.